Bueno, si no hay nada, seguimos como adelante. Cuando hablo de esto o cuando doy como una clase como esta presencialmente, usualmente les acostumbro preguntar, y es más fácil presencialmente, por supuesto, porque puedo ver sus caras y sus reacciones, pero les acostumbro preguntar si ustedes, estudiantes de filosofía en el siglo XX, creen que los movimientos de los astros determinan de alguna manera nuestras vidas, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo. Les digo que es más fácil cuando es en vivo porque puedo ver sus caras y entonces puedo ver que alguien hace cara así como de no, eso no pasa. O puedo ver la cara de alguien más así como que sí, yo leí mi horóscopo en la mañana, ¿no? Pero es extraño, ¿no? Nos podemos encontrar ante respuestas como muy diversas, porque normalmente tengo la impresión de que cuando alguien te pregunta que si crees que los astros, el movimiento de los astros o el cielo determina de alguna manera tu vida, suena como esta cuestión superficial astrológica, por así decirlo, ¿no? Como si el hecho de que Saturno estuviera en conjunción con Marte hoy hiciera que para mí, como signo de Aries, tal vez me fuera a ir mal. Entonces es como extraño eso. Pero también es cierto que el movimiento de los astros no solamente, o los astros en general, no solamente podrían influir de esa manera en nuestras vidas, sino también de algunas otras que son mucho más básicas, por así decirlo, pero que no por ello son menos importantes, de alguna manera, ¿no? Les decía que no les dejé videos esta semana en YouTube, pero les dejé la liga de este video, que es la primera parte de una película, que es algo así como un documental bastante tendencioso y bastante conspiranoico, que es Zeitgeist, en donde la primera parte habla como sobre la religión, la segunda parte habla, pero solo les dejé la primera parte, claro, la segunda parte habla sobre las Torres Gemelas, sobre una conspiración rara ahí para tirar las Torres Gemelas, y la tercera parte habla de cómo casi los Illuminati nos quieren meter chips en la cabeza para controlarnos, ¿no? Entonces, tiene como ciertas, es como tendenciosa, es como anticristiana, es tiene cosas como cuestionables, pero también tiene un punto bien interesante, y es que eh, muestra cómo partiendo de algo básico, como lo es la observación de los astros o del movimiento del sol, se puede llegar a algo sumamente complejo, ¿no? No, o sea, lo que me interesa rescatar es no solamente aquí la cuestión física, básica y observacional, sino toda esta carga y todas estas implicaciones culturales, filosóficas, religiosas que hay en torno o alrededor de este movimiento de los astros, ¿no? Bueno, preparé una presentación, les voy a compartir la pantalla. Ese es el Facebook y ese es el Classroom. Bueno, espero que se vea. Si no se ve, me avisan para. Bueno, lo pongo acá. Imaginen como ejercicio mental que no saben nada de astronomía o de astrología. Ujú. Eh, lo cual seguramente es fácil porque pues, eso lo enseñan quizá en la secundaria, y pues ya la secundaria fue hace un rato, ¿no? Entonces, si nosotros nos dedicáramos como a ver el movimiento del cielo o el cielo en general y sus movimientos propios, nos daríamos cuenta como de varias cosas, ¿no? Lo primero y más evidente es que hay cosas que giran o que se mueven, entre comillas, alrededor de la Tierra, ¿no? El Sol, la Luna y los planetas o las estrellas. De modo que suponer que la Tierra es algo así como el centro del universo y que todo gira alrededor de ella parece que tiene sentido, ¿no? O sea, desde aquí así se ve, ¿no? Parece que los movimientos del cielo son circulares
mientras que los movimientos de aquí abajo son rectilíneos, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿se acuerdan? Así se ven las cosas desde la Tierra, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver el cielo, así se ve, y así lo vieron los griegos, así lo vieron los babilonios, así lo vieron los romanos, eh, no sé, los medievales, los aztecas, los mayas, etcétera. Y así las vemos hoy en día, ¿no? Que nosotros sepamos que eso no es cierto, o sea, que las cosas no se mueven alrededor de la Tierra, sino que es más bien una cosa aparente, pues es otra cosa, ¿no? Pero si nos pusiéramos a ver el cielo con cierta regularidad, veíamos, valga la redundancia, algunos movimientos regulares de los astros, ¿no? Lo primero que podríamos ver es que el conjunto de las estrellas fijas se mueven en un solo movimiento, por así decirlo, ¿no? O sea, todo se mueve como en conjunto y se mueve alrededor de la Tierra, que es algo así como el centro inmóvil, ¿no? Y entre este centro inmóvil, que es la Tierra, donde estamos nosotros, y ese límite donde están todas las estrellas, hay 7 cosas que brillan y que se mueven. Ujú. Y se mueven independientemente de ese caparazón que es la esfera de las estrellas fijas, este, que son precisamente como los planetas, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a ver el cielo, veríamos que entre nosotros y esa gran masa hay 7 astros que se mueven, ¿no? Que a veces aparecen en un lugar, a veces aparecen en otro, etcétera. Son de una naturaleza diferente. Y son 7, ¿no? Que es justamente los planetas. De ahí que el número 7 tenga de nuevo como esta carga tan importante. Eh, y entre esos 7 tenemos que hay 2 que son particularmente importantes, que son las luminarias, como las llama Macrobio, que son el Sol y la Luna, ¿no? Entonces, particularmente, el movimiento del Sol nos da como ciertas cuestiones como muy interesantes, ¿no? A ver, permítanme porque estoy trabando yo mismo con esto. Lo primero y más evidente que podemos ver es que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, ¿no? Que sale por un lugar y se pone por otro. Perdón por esta gráfica como tan chafa, pero son cosas que normalmente pinto en el pizarrón, ¿no? Tenemos que el Sol sale por un lugar, que es el oriente, y se mete por otro lado, que es el occidente, ¿no? Lo cual nos da ya una primera gran dualidad, que es el día y la noche. Si no hubiera este movimiento, no tendríamos una dualidad, tendríamos solo luz, ¿no? O sea, todo sería luz. Pero gracias a este movimiento tenemos esta dualidad, día-noche. Tenemos también que esta dualidad se va a asociar con la luz y las tinieblas, por supuesto, día, luz, noche, tinieblas, pero también con el bien y el mal. Por supuesto, el lugar por donde sale el sol será relacionado con el bien, mientras el lugar por donde se pone el sol será relacionado con el mal. Con la vida y la muerte también, ¿no? Oriente con la vida, Occidente con la muerte. Y por supuesto, esto nos da un par de puntos o un par de referencias en la bóveda celeste, que es estos puntos cardinales, que es el oriente y el occidente, que por supuesto, complementados con el norte y el sur, nos dan los 4 puntos cardinales. Tenemos aquí, por supuesto, ya eh, ¿cómo decirlo? Una primera aparición física de los números, ¿no? Tenemos primero esta dualidad, oriente-occidente, día-noche, vida-muerte, bien-mal, pero tenemos ahora con los puntos cardinales la importancia de este otro número que es el 4, ¿no? Entonces, Macrobio estaría ahí como muy feliz por eso. Y es bien interesante porque oriente etimológicamente viene de origo, que origo es un verbo latino que significa nacer, surgir, de ahí viene origen, por supuesto, originarse, mientras que okido está relacionado con occidente y significa morir. Entonces tenemos aquí como esta relación vida-muerte. De modo que orientarse en este sentido etimológico tiene que ver, por supuesto, con ubicar el oriente, ¿no? Así como Boy Scout quizá. Pero de hecho hay otra
bueno, si uno se orienta y ubica el oriente, valga la redundancia, estaría en condiciones de ubicar los otros o de establecer la posición de los otros 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces tendríamos como toda esta distribución. En algunas otras culturas no es el 4, sino el 5 un número importante tomando en cuenta esto, porque eh, el 5 sería el lugar donde estamos nosotros, el centro como de esta cruz. Federico dice, a mí me gusta pensarlo como que la influencia de los astros funciona también como la época del año en que naces, claro. Como el clima altera las primeras experiencias que tienes en el mundo y eso modifica tu carácter al igual que los astros. Sí, pero no, o sea, sí, estoy como de acuerdo en parte, pero es como extraño porque, bueno, esta pregunta era como de hace 8 minutos, perdón por no haberla visto antes. Eh, o sea, tiene que ver con esta idea como muy psicológica, ¿no? De que lo que vives en la infancia determina un poco cómo eres en tu vida adulta, por así decirlo, pero, y por supuesto tendrá que ver, o sea, no es lo mismo estar en diciembre como ahora, cuando hace mucho frío, que estar en mayo, cuando hace muchísimo calor, ¿no? Pero también es cierto que cuando naces, pues ni siquiera eres consciente de eso y quizás lo eres ya hasta como después, ¿no? Pero sí más o menos por ahí va la idea. Ahorita voy un poco más a eso. Carlos dice, a mí me gustaría regresar un poco al texto de Macrobio en lo relativo a que el alma no se extingue por la muerte, sino que queda sepultado por un lapso de tiempo y que asimismo ese lapso temporal no le quita su carácter eterno, aunque también querría explorar. No, 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 pero no entiendo si esto es pregunta o cómo. Sobre el alma vamos a hablar un poco más la siguiente clase, cuando cerremos un poco sobre Macrobio. Perdón si no veo de repente así tan rápido las preguntas, como estoy en pantalla completa, de repente esto está así como muy chiquito. Pero bueno, ahorita hablamos algo sobre el alma y ya vemos, comentamos estas cosas. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que si uno puede orientarse y encontrar el oriente, puede encontrar todos estos 4 puntos cardinales y como el 5 es también importante en otro en otras culturas, ¿no? A partir de este centro. Pero de hecho hay otra manera de orientarse, entre comillas, porque ya no sería buscar el oriente, sino buscar el norte, ¿sí? Que sería ubicando Polaris, que es la estrella del norte. Les había dicho en alguna clase anterior, cuando hablábamos de cómo el movimiento de los astros es circular, de que eh, había como un centro en el, por así llamarlo, ¿no? Más bien como un eje, por llamarlo de otra manera, en el cielo, en torno al cual giraba todo el cosmos, ¿no? Que justamente esa es Polaris, la estrella polar. La estrella polar es la cola de la Osa menor, que como pueden ver está aquí, ¿no? Tenemos la Osa mayor, que es como una cazuela, que tiene 7 estrellas casualmente, y tenemos la Osa menor, que también es como una cazuela, pero volteada, que también tiene 7 eh, estrellas. La manera de encontrar Polaris en el cielo es ubicar la Osa mayor, que es una cazuelota gigante que se puede ver en el cielo. Bueno, desde la Ciudad de México es raro, ¿no? Y es difícil porque aquí no se ve nada, pero es posible como verlo, ¿no? Si nosotros encontramos la cazuela y vemos el lado contrario al asa, por así decirlo, tenemos estas dos eh, eh, estrellas. Bueno, espero que se vea el cursor porque con el cursor estoy señalando. Y estas dos estrellas señalan hacia la cola de la Osa menor, que es Polaris, ¿no? De modo que si uno ubica la cazuelota y después se guía por estas dos líneas, va a encontrar a Polaris. Y lo interesante de Polaris es que Polaris, en teoría, permanece en la misma posición siempre, no se mueve, ¿no? Si nosotros hiciéramos una fotografía, como les contaba, del cielo a lo largo de muchas horas, Polaris siempre va a estar ahí. Si ustedes ubican Polaris en el cielo y la salen a ver ahorita a las
7 de la noche, la salen a ver a las 10 de la noche, a las 12, a las 4, a las 6 de la mañana, siempre va a estar en ese punto, ¿no? De modo que si nosotros hiciéramos como una foto en donde tuviéramos una exposición larga y se viera este movimiento, veríamos que todo el cielo se mueve alrededor de, o en torno a Polaris, por así decirlo, ¿no? Eh, y bueno, eso sería como otra manera de orientarse y les debía un poco esta, estas fotos, ¿no? Digo que entre comillas, porque en realidad, bueno, para todos los antiguos, la Edad Media y el Renacimiento, ese era como el centro o el eje en torno al cual se movía, que coincidía acá con el polo norte celeste. Sin embargo, Polaris no está exactamente en el polo norte celeste porque eh, por esta como inclinación de la Tierra, que va haciendo como un caracoleo, como un bamboleo en el movimiento, Polaris se va moviendo un poquito del centro, ¿no? Entonces no es exactamente el centro y en algún momento otra estrella va a estar ahí, pero es como un buen punto de referencia, ¿no? Todo esto por esta cuestión de orientarse. Pero volviendo un poco al sustrato físico de eh, de los puntos por donde sale y se mete el sol, tenemos como les decía, ¿no? Este simbolismo donde tenemos de un lado el bien y del otro lado el mal, y que por supuesto el bien es o corresponde a Oriente. Y como dato curioso teníamos que, por ejemplo, en las iglesias en la Edad Media o en los altares de la Edad Media que estaban dedicados al Arcángel San Miguel, estos debían orientarse o estar viendo hacia el lugar donde se ponía el sol, lo cual tiene como mucho sentido porque el lugar donde se pone el sol, occidente, el poniente relacionado con el mal, es el lugar propicio para que salgan los demonios, ¿no? Los demonios saldrían por ahí, de modo que tiene sentido que el arcángel San Miguel, que además es como el Batman de los arcángeles, como el arcángel supremo, esté vigilando hacia ese punto, ¿no? Entonces tenemos aquí ya una carga, en este caso religiosa, que eh, surge a partir de una cosa observacional bien básica como que salga y se ponga el sol, ¿no? Y tenemos todavía más, por ejemplo, en la Edad Media también, la orientación de las iglesias o de muchas iglesias respondía también a este movimiento del sol. Esta es una captura de pantalla de Google Maps del Vaticano. Y si se dan cuenta, el Vaticano está orientada hacia el oriente, ¿no? De modo que está, por así decirlo, como viendo hacia el lugar donde nace el sol. Está viendo al lugar donde nace la luz, relacionada con la divinidad y con Jesucristo, por supuesto. Pero también es cierto que no todas las iglesias están orientadas de esa manera, ¿no? Esa es como una regla común, pero si ven algunas otras iglesias medievales, verán que pues más bien responden como algunas otras cosas, entre ellas al terreno, no sé, piensen como en alguna otra iglesia. Yo estaba buscando como algún otro ejemplo, pero las que se me ocurrían, que era la iglesia de Santa María del Fiore en Florencia, está orientada al revés. Y la iglesia de San Pablo en Londres está orientada al revés también. Lo cual es bien interesante. No sé a qué responde que esas dos iglesias estén orientadas al revés, pero es interesante notar que las iglesias en la Nueva España están orientadas al revés, pero ahí sí sé por qué, y tiene que ver también como con esta cuestión solar y con esta asociación de Oriente-Occidente con el bien y el mal, ¿no? Y entonces aquí es como un paréntesis porque tenemos que, cuando los españoles llegaron a la Nueva España, bueno, entonces no era la Nueva España, claro, pero cuando llegaron a México y llegaron a la cuenca del lago de Texcoco, antes de llegar a Tenochtitlan, existían 4 pueblos al sur del lago, ¿no? Que era como la península, que ahora es como la Sierra de Santa Catarina y un extremo. Había como 4 pueblos prehispánicos, por supuesto,
a los que, por supuesto, conquistaron, y en cada uno de ellos construyeron una iglesia que dedicaron a un evangelista en específico, ¿no? San Lucas para Iztapalapa, San Juan para Culhuacán, que la iglesia ya está en ruinas, como la ven, San Marcos para Mexicalcingo y San Mateo para Churubusco, que era como Huitzilopochtli, porque pues, más bien los españoles no podían pronunciar estas cosas. Lo interesante de estas iglesias, que son como iglesias viejas o cuasi medievales, aunque sean como Nueva España, pero vienen como esta idea de asociar el bien y el mal con el Oriente y el Occidente, es que las cuatro están orientadas hacia el Occidente. A diferencia de San Pedro en el Vaticano, estas cuatro iglesias del siglo XVI están orientadas hacia donde se pone el sol. Entonces, visto de nuevo en una captura de pantalla de Google Maps, podemos ver esto. Están así como tal cual, ¿no? Así como están aquí abajo. Esta, por supuesto, no parece iglesia, pero créanme que es una iglesia. Y como vemos, está orientada hacia el poniente. Culhuacán, que es esta otra iglesia que está en ruinas, también está orientada hacia, bueno, esta sería la entrada. Y aquí está como el panteón, el tradicional panteón, y está orientada hacia el poniente. Esta de acá abajo, que es Churubusco y que es la más chiquita, también está orientada hacia el poniente. Y Mexicalcingo, aquí sí se ve como la cúpula está orientada hacia el poniente. Es un poquito más complejo porque en realidad, si se dan cuenta, tienen una cierta inclinación. O sea, no están como el Vaticano, que el Vaticano sí estaba así como más recto, sino que tienen como esta inclinación rara, ¿no? Que además es bien interesante porque esta orientación de la iglesia parece que acaba como determinando de alguna manera también la orientación o la distribución como del poblado ahí. Y, por supuesto, la idea era extraña que las iglesias estuvieran viendo hacia el poniente y no hacia el oriente, pero tiene sentido tomando en cuenta como esta misión evangelizadora, en donde se considera que los indígenas, que eran paganos y eran impíos, eh, eran infieles, por supuesto, estaban del lado como de mal. De modo que simbólicamente la iglesia lo que hacía era representar el tránsito que hacían los indígenas desde el lugar del mal, desde Occidente, hacia el lugar del bien, ¿no? Hacia Oriente, que estaría representado, por supuesto, por el altar de la iglesia. Entrarían, por así decirlo, también dándole la espalda a ese lugar relacionado con el mal y avanzarían progresivamente hacia el lugar que tiene que ver con el bien, que evidentemente está relacionado con Dios y con Cristo y con el lugar por donde sale el sol. Entonces puede parecer anecdótico, así como curioso, y estas iglesias que las tengo cerca y por eso sé cómo están, pero si ven algunas otras, se van a dar cuenta como de lo mismo, ¿no? Tenemos aquí esta que está en Escaposalco, que igualmente está orientada hacia el poniente y de nuevo tiene esta inclinación extraña, ¿no? Tenemos también esta que está en Cuautitlán, o sea, todavía más al norte, pero de la misma manera tiene esta inclinación extraña. Federico dice, he oído que hay iglesias o catedrales que sus ruedas representan de alguna manera una estructura femenina y otras una estructura masculina. No esto, bueno, yo no sé cómo funcionaría eso. Puede que tenga sentido, pero si te soy franco, la verdad no tengo idea. Sería como interesante revisar eso, ¿no? Como este simbolismo, que de nuevo estaría como basado en algo más básico, como una construcción en específico, pero estaría como interesante. Bueno, pues si te acuerdas como de dónde salió o dónde lo podemos revisar, pues estaría bueno, ¿no? Bueno, entonces, para acabar con esto de las iglesias, porque no es una clase de arqueoastronomía ni de arquitectura,
Eh, Normalmente encontramos como esta orientación en muchas iglesias eh, novohispanas, ¿no? O como coloniales. Eh, Seguramente pueden encontrar como muchas otras, ¿no? La iglesia de San Juan Bautista en el centro de Coyoacán también está orientada hacia el poniente con esta inclinación, y esta otra iglesia en Tlalpan de la misma manera, ¿no? Entonces es bien interesante cómo, regresando a nuestra pregunta inicial, tenemos que el movimiento de los astros de alguna manera sí determina nuestra vida, ¿no? O sea, el hecho de que yo vaya a Coyoacán y me siente en una banquita que está aquí, tiene que ver de alguna manera con el trazo de la ciudad, y el trazo de la ciudad quizá responde al trazo de la iglesia, y el trazo de la iglesia responde al movimiento de los astros, ¿no? Entonces es como bien interesante esto, ¿no? O sea, siempre he tenido como ganas de escribir algo sobre esto, pero no le he dedicado como el tiempo que me gustaría. Pero bueno, todo eso a partir nada más de un movimiento tan sencillo como el que salga y se ponga el sol. Pero también es cierto que el movimiento del sol en su salida y en su puesta no es tan sencillo como nada más que sale y se pone, ¿no? Si nosotros eh, nos pusiéramos a ver el movimiento del sol alrededor o a lo largo de todo un año, nos daríamos cuenta que el sol no sale siempre por el mismo lugar, ¿no? Sino que eh, se va moviendo. Y ese movimiento también determina de alguna manera cosas que pasan aquí abajo, a nivel biológico si se quiere, pero ahí está como esta determinación, ¿sí? Tengo esta diapositiva que no sé por qué la había puesto acá, pero esta es la que me interesa. Si nosotros nos pusiéramos a ver por dónde sale el sol a lo largo del año, suponiendo que empecemos el 21 de marzo, por comodidad en la explicación, nos daríamos cuenta, y suponiendo que estamos como en un lugar central en la Tierra, por así decirlo, lo cual no tenemos aquí, pero lo vamos a suponer para la explicación. Suponiendo que viéramos por dónde sale el sol el 21 de marzo, nos daríamos cuenta que el sol sale exactamente a la mitad del horizonte. Uh-huh. Que el 21 de marzo es bien interesante porque inicia el signo de Aries. Ahorita vamos a ver qué cosa significa que inicie el signo de Aries, pero también empieza la primavera, ¿no? Estamos en el equinoccio de primavera. A partir de ahí y progresivamente, cada día, el sol va saliendo un poco más al norte. Uh-huh. eh, Va saliendo por acá, por acá, por acá, hasta que llega un momento en el que sale lo más al norte que se puede y se detiene, por así decirlo, ¿no? Cuando estamos en la primavera, en el equinoccio de primavera, como etimológicamente su nombre lo dice, eh, que viene de ecus y de nox, que es así como la noche igual, los días son iguales a las noches, ¿no? El 21 de marzo, el día dura exactamente, en términos físicos, así tal cual, ¿no? El sol sale a 1 hora y se pone 12 horas después, y el día dura exactamente lo mismo que la noche. Progresivamente, conforme el sol va saliendo más al norte, los días van siendo más largos, ¿no? La cantidad de tiempo que el sol está en el cielo es más larga que cuando es de noche. Pero llega un punto en el que se detiene, que sucede 3 meses después, que es alrededor del 21 de junio, en el solsticio de verano, y que en ese punto inicia el signo de Cáncer, ¿no? Curiosamente, aquí tenemos como, en este límite, tenemos que el día es más largo que la noche, es como el día más largo del año, ¿no? Es el día en el que hay más luz en ese, o sea, tenemos más luz y menos oscuridad. Y a partir de ese punto, lo que hace el sol es regresar. Justamente solsticio, etimológicamente tiene que ver con sol, y stare, que es donde el sol está, como que se queda ahí parado, se detiene y regresa. También por supuesto, el equinoccio se identifica con una línea en el cielo que es el ecuador celeste. Y el solsticio se identifica con otra línea que es el trópico.
el trópico celeste, que justamente es llamado trópico de Cáncer. Ujú. Empezamos justamente el signo de Cáncer, el solsticio de verano, y tenemos aquí el trópico. Se llama trópico porque, de nuevo, etimológicamente lo que hace es girar. El sol se detiene, y no solamente se detiene, sino que gira y empieza a regresar. Y regresa 3 meses después, el 21 de septiembre, al mismo punto donde partió, por así decirlo, ¿no? En el horizonte. El 21 de septiembre tenemos que estamos en el equinoccio de otoño e inicia el signo de Libra. Y a partir de ahí, bueno, por supuesto, en ese momento, el 21 de septiembre, tenemos que los días duran lo mismo que la noche. Y a partir de ese momento, el sol empieza a salir progresivamente más al sur, con lo cual tenemos que los días se van haciendo más cortos y las noches más largas. Ajá, que es justamente lo que nos está pasando ahora. Además del cambio del horario de verano y todo esto, tenemos que poco a poco los días eh, se acaban antes, ¿no? Cuando empezó el semestre, ¿cuándo empezamos el semestre? ¿En octubre? Bueno, yo no me acuerdo. Cuando empezó el semestre, a esta hora quizá todavía había sol, pero hoy que empezamos la clase, pues ya no había sol, ¿no? Entonces los días se van haciendo más cortos y esto va a seguir pasando hasta que llegue el sol al otro punto, al otro extremo, que es el extremo más sur, que será de nuevo un solsticio, el solsticio de invierno. Entonces el sol se mueve hasta acá y el 21 de diciembre llega al límite hasta donde puede llegar, se detiene de nuevo y gira. De modo que aquí tenemos otro trópico. Uh-huh. Tenemos que inicia aquí el invierno, inicia el signo de Capricornio y tendremos aquí, por supuesto, el trópico de Capricornio. De modo que ya tenemos así como como 4 puntos importantes, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace el Sol pues es regresar hacia el, el punto donde inició, que es el equinoccio de primavera, y lo que pasa a partir del 21, 24, 22, 23, 24, 25 de diciembre, como bien lo decía el video que les puse, es que el Sol, por así decirlo, va venciendo a la oscuridad. Uh-huh. Porque propiamente los días le van ganando terreno a la noche, hasta que de nuevo lleguemos al equinoccio de primavera y después este ciclo se repita como por completo. Uh-huh. Hasta acá no sé si haya preguntas, algo que quieran comentar. Bueno, si no, así, ¿se acuerdan que Macrobio, cuando hablaba del número 7 y de cómo éste influía en la constitución de los astros y del movimiento del Sol, decía que el Sol experimentaba cambios cuando pasaba por el séptimo signo? Uh-huh. Lo cual era una cosa rara y que habíamos explicado con este diagrama de aquí arriba, porque si contamos de Aries, que es donde inicia el equinoccio de primavera, a Libra, que es donde inicia el equinoccio de otoño, que es así como el mismo punto, contábamos 7 signos, ¿no? Y entonces aquí tiene como cierto sentido, o empieza a cobrar sentido, que Macrobio hable como de este 7. Y lo mismo con los equinoccios, a lo mejor se nota un poco más en los equinoccios, porque desde que llega del solsticio de verano, que estaba en Cáncer, a lo que va a llegar en unos 20 días al solsticio de invierno, que es Capricornio, habrán pasado 7 signos, ¿no? Entonces es una cosa ahí como extraña. Entonces, es como bien interesante de nuevo cómo este movimiento del Sol, que es una cosa que está ahí como básica, ¿no? Es algo que todo mundo puede ver. Es algo que no solamente se puede ver desde Europa, se puede ver desde eh, América, se puede ver desde el norte y se puede ver desde el sur, por supuesto, con sus respectivos cambios, porque ahí hay como una cosa con la inclinación de la Tierra. Pero es bien interesante cómo esta cuestión básica, física, y que puede observarse en el cielo, determina culturalmente y filosóficamente muchísimas cosas. Macrobio dice que las almas caen a la Tierra entrando por la puerta de Cáncer.
Tiene sentido que haya elegido Cáncer y no Acuario, porque Acuario no ocupa uno de estos puntos predominantes del Sol, ¿no? Tiene sentido también que hable de Capricornio como la puerta por la que el alma regresa y vuelve a ser como Dios, de nuevo por la misma razón, ¿no? Porque ocupa un lugar preponderante. Es interesante, por supuesto, les decía que en el solsticio de verano es el día más largo, ¿no? Hay más luz, la luz predomina, mientras que en el solsticio de invierno la luz es más corta. Es bien interesante que no solo Macrobio, esto lo retoma después Ficino, Bruno, etcétera, que digan que Cáncer sea la puerta de los hombres, que es donde hay más luz, y que Capricornio sea la puerta de los dioses, ¿no? Donde hay menos luz. Parece que esto debería ser como al revés. Pero tiene sentido, de nuevo, por esta cuestión observacional y muy básica, porque justamente cuando el Sol llega al trópico de Cáncer, sí es cierto que es donde tiene más luz, pero a partir de ese momento la luz empieza a disminuir. De junio para acá, la luz del Sol, así tal cual, ¿no? La luz que hay en el día, la duración del día es cada vez más corta. De modo que extrapolándolo al alma, llevándolo a una dimensión filosófica más compleja, el alma, al entrar por esta puerta de Cáncer, lo que hace es experimentar lo que experimenta el Sol o la luz del Sol, tal como la vemos aquí, ¿no? Va disminuyendo como en su capacidad, va perdiendo como esta cuestión divina y se va a encarnar en un cuerpo que sería como estar aquí abajo. Mientras que por lo contrario, la puerta de Capricornio, que es donde claro hay más oscuridad, equivaldría a el alma tratando de regresar a ese lugar de donde proviene, pero dado que está pegado a la materia, está pegada, por así decirlo, a esta cuestión relacionada con la oscuridad. Una vez que cruza por la puerta de Capricornio, la puerta de los dioses, lo que experimentaría el alma sería justamente lo que experimentaría el sol. Progresivamente ir obteniendo más luminosidad, ¿no? Los días se vuelven más largos y el alma en esa salida que hace hacia su lugar natural se va llenando cada vez más de divinidad, ¿no? Entonces, de nuevo, es bien interesante cómo esta cuestión que tiene que ver con el movimiento del Sol, con dos puntos bien específicos, se carga filosóficamente, ¿no? Y se adapta como a ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en Platón encontrábamos, digo, y no es porque Platón no conociera el movimiento de los astros, ¿no? Pero en Platón no hablaba de una puerta de los hombres y una puerta de los dioses, ¿no? Aristóteles tampoco hablaba como de estas cosas, pero es como bien interesante como toda esta cosa, ¿no? Eh, regresando como a esto, bueno, no sé si hasta acá alguna pregunta, alguna cosa. Bueno, si no, regresando a esta cosa de... ¿Se Sí, escucha? sí, sí, se escucha. Ah, sí. Es que, bueno, lo del 21 de diciembre, el solsticio del 21 de diciembre, me recuerda, no tengo un conocimiento muy amplio, como completo, pero según el calendario maya, el 21 de diciembre es un día perdido, ¿no? El día que hace que no concuerden las 13 lunas del calendario para que sean 365 días, son 364 con las 13 lunas. Entonces dicen que ese día es como energéticamente hablando, un día como medio caótico, como que la energía, no, yo Sí, entendía como que estaba baja, pero daba inicio a una como renovación o renacimiento, por ejemplo, para el 22 de diciembre. Lo que no sé es si, bueno, energéticamente hablando, en la filosofía, en este tema, pues igual, ¿no? Para el 21 de junio sería como una energía, me imagino, como más alta, al contrario de la otra del diciembre, que será como más baja. Y sobre todo, lo he escuchado así también, tal cual. El 21 de diciembre es como que hay más oscuridad, un día más. Es un día muy interesante. La verdad no lo he comprobado empíricamente, tengo ganas de hacerlo este año, pero ajá, quería saber como a grandes rasgos o como más detallosamente lo que pasaba, pues sí, energéticamente en el 21 y en el 21 de diciembre y en el de junio. He escuchado más el de diciembre, del de junio no tanto. Entonces no sé, como
más nociones, porque lo he escuchado y el punto de vista que lo había escuchado era como de la cultura prehispánica o de acá. La maya, ¿no? La azteca también me parece. Claro. Bueno, digo, es interesante porque seguramente lo podemos encontrar básicamente en todas las culturas, ¿no? La cuestión energética seguramente ya es como esta carga eh, cultural que se le agrega como esta cuestión física, ¿no? Evidente, bueno, no sé, pasa de nuevo como que en estas fechas, en diciembre, mucha gente se deprime y no sé, es como cliché, ¿no? Así como que la gente se deprime en diciembre, ¿no? ¿Por qué la gente no se deprime en primavera? O sea, a eso le podemos llamar como una carga energética, por así decirlo. Eh, no sé si llamarla psicológica o psicosomática, que tendría que ver justamente con esta presencia de la luz, ¿no? O sea, eh, digo, y se nota, ¿no? Como en cierta época del año, como la que estamos empezando, en donde el sol se empieza a poner antes y hace más frío, entonces, eso que es físico afecta psicológicamente o energéticamente, o como le quieran llamar, del mismo modo que al revés, ¿no? En junio, pues es el verano y son las vacaciones y extrañamente todos estamos felices y todo el mundo espera el verano, a menos que odies el calor, ¿no? Pero de nuevo, lo que yo creo es que hay una base ahí física observacional que sería como interesante rastrear como como en muchas culturas, ¿no? Esta cuestión de los mayas y el día perdido no tengo como mucha idea, pero de lo que sí sé es que así como las iglesias que están orientadas hacia el oriente o hacia el occidente, en la cultura occidental, en los mayas, también hay, o sea, que por supuesto eran los grandes astrónomos, también hay esta conciencia del movimiento de los astros, ¿no? Cada 21 de marzo, en el castillo de Chichen Itza, se puede ver como esta, como serpiente que baja, ¿no? Como Kukulcán o Quetzalcóatl que baja, lo cual está basado de nuevo en una cuestión que se puede observar físicamente, pero que ya adquirió como matices culturales, ¿no? También esta cuestión de que en primavera, en el equinoccio de primavera, la gente iba a Teotihuacán a cargarse de energía y todo esto, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Porque exactamente el equinoccio, que está como a la mitad, o sea, donde el día es igual que la noche, el bien es igual que el mal, simboliza también el punto donde la luz le empieza a ganar a las tinieblas, ¿no? Entonces, no sé, hay como muchas cosas y hay mucho de donde rascar. Y si yo fuera tú, ya tendría como tema para hacer mi trabajo final. Pero pensando también en esta otra cosa que decía sobre que diciembre tiene como esta fecha rara, pero junio parece que no. Bueno, si vieron el video y si no, se lo pueden ver por ahí, a pesar de que es medio chairo y conspiranoico. A ver, pregúntame. Ajá. Asocia o explica esta cosa de el nacimiento de Jesucristo al solsticio de invierno, ¿no? Esta idea de que el sol eh, se detiene, queda como 3 días muerto bajo la cruz y luego resucita, tiene que ver con una de esta cuestión solar. Hacer observaciones a lo largo del año. Sí, después de que yo empecé a estudiar estas cosas me ponía a ver el cielo, pero este, es complicado como en esta ciudad. Si uno tiene la oportunidad de salir de la ciudad y ver el cielo, es una cosa como impresionante. Nada que ver con eso. Pero bueno, regresando a esta cuestión del 21 de diciembre, por supuesto está asociada con la Navidad, con el nacimiento de Cristo, pero si uno empieza a rascar celebraciones en otras culturas, se va a encontrar como con muchas cosas, ¿no? O sea, seguramente esta cosa de los mayas y el día caótico y el calendario tiene que ver con eso, ¿no? En donde el sol está como perdiendo contra la oscuridad, pero al mismo tiempo, a partir de ahí va a empezar a ganar, ¿no? Por ejemplo, en Roma, las Saturnales, que eran como unas fiestas muy importantes, empezaban a celebrar el 17 de diciembre casualmente porque pues por ahí empezaban como cosas. Seguramente si rascamos en las culturas, no sé, en los incas, en Japón, en China, en Arabia, donde sea, vamos a encontrar cuestiones así, ¿no? Ajá, las posadas, claro, que después lo que hay en las posadas es que o sea,
puede que quizás las posadas tengan que ver con esta cuestión del sol, al igual que las saturnales y todas estas cosas, y después se empiezan a cargar de muchas cuestiones como simbólicas, ¿no? Que sean 9 posadas, se empieza a relacionar con los 9 meses de María, etcétera, que en la posada se rompan piñatas que originalmente tenían 7 picos. Tiene que ver con esta cuestión evangélica que tenían los frailes, porque los 7 picos representaban los 7 pecados capitales que tenían que eh, con los que tenían que luchar en la evangelización de los indígenas, etcétera. Entonces, regresando, ¿no? O sea, puede que, o sea, otra vez así sobre el punto, es una cuestión como que pasa y es casi como de meme, ¿no? Así como del sol llega a su punto más pequeño y y después empieza a crecer, ¿no? Y entonces así como los filósofos se preguntan por qué. A partir de esa cosa se empieza a cargar así como de muchas cosas, ¿no? Y entonces, lo que pasa aquí el 21 de diciembre es como todas estas cosas, pero lo que pasa, por ejemplo, en junio es que el día que está, es el día más largo del año que está asociado con, en el cristianismo con otro personaje muy importante que es el Bautista, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista es aquel que en el cristianismo anuncia la llegada de Jesús, lo bautiza, pero no es él, ¿no? Está como aquí en contraposición. Y el hecho de que esté asociado al día más largo lo conecta con algunas otras fiestas paganas como la noche de San Juan, que, eh, bueno, no sé, por supuesto, en nuestra cultura, no sé en, qué, en otras culturas, no tiene como esa carga tan fuerte como la Navidad, pero en algunos lugares, he visto videos, por ejemplo, de algunas playas de España en donde la noche de San Juan, eh, entre el 21 o 24 de junio, porque en realidad la fiesta de San Juan es el 24 de junio, lo que hacen es estar en la playa en la noche y encender hogueras. Uh-huh. Entonces, y la gente salta y hace cosas. Y entonces es como otra fiesta, así como muy importante, que a lo mejor está eclipsada por otras, pero ahí está, ¿no? Y seguramente si rascamos en algunos otros lados, ahí va a haber cosas. Uh-huh. Todo a partir de cómo se mueve el sol. Entonces, no sé, es como bien interesante. Carlos dice, ¿estos 7 picos en las piñatas guardan relación con la idea de virginidad a la que alude Macrobio? Yo creo que no, porque Macrobio habla del 7 como un número virgen y más bien lo relaciona con, bueno, sí y no, y lo relaciona con Palas y la virginidad y estas cosas, pero creo que más bien los picos de las piñatas están relacionados directamente con los pecados capitales, ¿no? Que al final están relacionados con el 7 por todas estas cuestiones. Es una cuestión como más práctica. Que, bueno, ya después se carga como culturalmente, tiene como un porqué todas estas cosas, y lo que suele pasar no sé, en culturas como la nuestra, sociedades como la nuestra, es que de repente se queda como el puro símbolo y perdemos conciencia del porqué de las cosas, ¿no? Y entonces seguramente yo podré salir al mercado mañana y comprar una piñata que tenga 4 picos y no 7, ¿no? O que tenga 5, o una piñata de Peña Nieto, o una piñata de El Peje, no sé. Entonces como que se queda como ese símbolo de la piñata, pero ya se le cayó como, bueno, no se le cayó, sino como que queda oculta toda esta parte que le da sentido, ¿no? Lo cual no quiere decir que no esté ahí, ¿no? Por eso cuando hablaba un poco de la astrología y me burlaba así como de esta cuestión de señora de Polanco, señora de las Lomas, no es porque la astrología sea absurda y no tenga ningún sentido, ¿no? Lo tiene y tiene que ver justamente con esta observación del cielo. El punto es que después se queda como el cascarón vacío y a la gente a la que le interesa esta cuestión de la astrología o de la magia o del tarot o estas cuestiones como raras, no son conscientes como de todo este trasfondo filosófico incluso que hay detrás de ello, ¿no? Que es bien rico y que está ahí atrás y que da como para mucho. Pero bueno, por eso me gusta mucho esta clase, porque da como mucho de qué hablar. Yo tomé una clase que justamente se llamaba Imago Mundi cuando iba en la licenciatura y tocábamos como algunos puntos de arqueoastronomía y decía el profesor que
quien se quisiera dedicar a estudiar las comunidades prehispánicas, por ejemplo, o sea, los mayas, los olmecas, etcétera, los incas, donde sea, lo primero que tendría que aprender es saber el movimiento del sol. Porque todas estas culturas lo que hacían era construir como ciertas cosas basadas como en el movimiento del sol, ¿no? O sea, las pirámides de Egipto que están orientadas como el cinturón de Orión, o no sé, Teotihuacán que tiene como cierta orientación, o Chichén Itzá, o Uxmal, no sé, cualquier lugar seguramente tendrá como cierto sentido, ¿no? Las ruinas de Stonehenge en Inglaterra, que se ve que el sol sale por cierto punto, pero en una época específica, todo eso responde como a este movimiento del sol, ¿no? Y entonces aquí les tenía como otra diapositiva donde esto es un observatorio inca que está en Perú, en donde si se va siguiendo el movimiento del sol, lo que se ve es que en junio, el 21 de junio, el sol sale por un lado, el 21 de septiembre y el 21 de marzo sale por en medio y el 21 de diciembre sale por el otro. Por supuesto, todo esto depende del punto del observador, ¿no? El lugar donde está parado el observador, y esto va a ser bien importante para cuestionarnos esta estructura o esta imagen del mundo, ese punto donde está parado el observador determina fundamentalmente, básicamente, cómo son esas cosas, la apariencia de esas cosas, cómo aparecen, ¿no? Porque si yo me paro aquí donde dice observatorio solar y veo cómo sale el sol, voy a ver estas cosas. Pero si yo me paro en otro lado, pues ahí ya habré perdido como la cuestión, ¿no? Entonces, si yo me paro en el punto que es como el observatorio, veré esto, que es justamente lo que veníamos en las diapositivas. El 21 de diciembre, que es como el día que nos queda cercano, veré que el sol sale lo más al sur posible, mientras que el 21 de junio sale más al norte. Y esto se repite por acá. Lo que hicieron los incas o quien haya construido esto, pues fue marcar como todas estas cosas, ¿no? Que quién sabe qué cosa signifique, pero que seguramente adquiere un matiz cultural. A lo mejor marcaron, no sé cuáles son, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ¿no? Y el 13 puede ser un número muy importante para ellos. Pudieron haber marcado 25, ¿no? Pudieron haber marcado 4, pudieron haber marcado 8, pero marcaron 13 y a lo mejor el 13 es como muy importante para ellos. Hay otra cosa que es fundamental en esta cuestión del movimiento del Sol. Y es que, como les decía, el Sol lo que hace es llegar a un punto, que es el trópico, y regresar hasta otro punto, que es el trópico. Esas son líneas que están en el cielo. Es el trópico celeste y el ecuador celeste, les dije. Pero si nosotros pensamos en un universo como este, en donde el centro es la Tierra, estas líneas que están en el cielo lo que hacen es proyectarse hacia la Tierra. De manera que seguramente, si ustedes se acuerdan sus clases de geografía de la secundaria, les enseñaron que había un ecuador terrestre, había un trópico de Cáncer que está al norte, que básicamente atraviesa México por Zacatecas, por esa zona. Hay un trópico de Capricornio que está al sur y tenemos como eh, estos círculos árticos y antárticos, ¿no? Que esos no sé exactamente a qué responden, pero ahí están. Cuando vimos cómo para Macrobio el 7 era importante porque era la suma de 2 y 5, decía que el 5 es muy importante porque el 5 engloba la totalidad de las cosas que existen. La escala de la naturaleza, de Dios, nous, alma, cielo, tierra, pero también las zonas de la Tierra. Las zonas de la Tierra, que son justamente estas, ¿no? Es zona ártica y antártica, arriba y abajo. Tenemos dos zonas templadas, que es una zona norte, que va del trópico de Cáncer al círculo polar, y la de abajo, que va del trópico de Capricornio al círculo polar antártico. Ya tenemos 4 zonas, y tenemos en el medio una zona que es la zona tórrida. Esa zona tórrida justamente está limitada por el movimiento del Sol. Está limitada por los dos trópicos. El Sol en el cielo se mueve entre esta zona tórrida.
Y lo que creían los antiguos, los medievales también, es que la zona tórrida es inhabitable, porque hace muchísimo calor. Y la única zona habitable, o las únicas zonas habitables, son las zonas templadas, las que están entre el trópico de Cáncer y el círculo polar, porque pues, más allá arriba pues, hace mucho frío, ¿no? Entonces tenemos como frío, templado, calor, templado, frío. La Ciudad de México está en zona tórrida, ¿no? Entonces se supone que nosotros no podríamos vivir aquí porque pues, hace mucho calor. Eh, lo cual de nuevo tiene cierto sentido, o tiene todo el sentido del mundo, considerando que toda esta imagen del mundo está hecha desde una visión europea, por así decirlo. No quiero sonar chairo, pero bueno, como desde una visión eurocentrista, por decirlo de alguna manera. Si hubiera sido generada desde algún otro punto, como seguramente las hay, eh, seguramente diríamos otra cosa, ¿no? Y tiene que ver también, de nuevo, con esta cuestión observacional, en donde, si se ven aquí, la zona habitable eh, tiene como todo Europa, un poco de Asia, un poco de África, y abajo tendremos lo que en el mapa vemos como el desierto del Sahara. O sea, toda esta zona tórrida está como expresada por el desierto, es un lugar donde hace mucho calor. Tiene sentido que los antiguos, los griegos, los romanos, quien haya hecho como aportaciones a esta imagen del mundo, considerara que esa zona es inhabitable por lo que veían, ¿no? No solamente ya por esta cuestión celeste, sino por esta cuestión terrestre. Y otra cosa que sucede es que, por supuesto, dije que el Sol se mueve en torno a esta franja y lo hace, por supuesto, en diagonal, ¿no? Lo cual nosotros sabemos que tiene que ver con la inclinación de la Tierra. O sea, la Tierra no está así como horizontal, bien, eh, ¿cómo se dice? Nivelada, sino que tiene una inclinación de 23 grados. Esa inclinación de 23 grados justamente es la línea que va como de un extremo al otro de los trópicos. A ver, Carlos dice, recuerdo que nació, bueno, este igual era un comentario no tan viejo, en Xochitecatl y Cacaxtla, en especie de jícara dormífera que contenía agua y que según explicación... Ok, eso es interesante, ¿no? O sea, hay como muchas formas de estudiar el cielo. No sabía esta cosa de las jícaras con agua. Pero seguramente en muchos de estos conjuntos prehispánicos hay un observatorio. Uh-huh. En Chichen Itza hay como un observatorio que seguramente no les tocó porque salía en la portada de un libro de texto de la primaria. Y en todas estas zonas o todas estas culturas que tengan como asentamientos grandes y que tengan una cultura suficientemente desarrollada, habrá un observatorio, ¿no? Y entonces tendrán como diferentes formas de ver el cielo. Bueno, y regresando a esta cosa, teníamos que viendo el cielo, veríamos que el Sol se mueve de un extremo a otro, de esta franja intertropical, que se vería como más o menos así, ¿no? Esa línea por la que se mueve el Sol de trópico a trópico se llama eclíptica. Es la línea por la que el Sol le da la vuelta a la Tierra, por llamarlo de alguna manera, y es particularmente importante porque en la eclíptica hay 12 constelaciones que son las constelaciones del zodiaco. Uh-huh. ¿Por qué darle importancia a Aries, Tauro, Libra, Virgo, los que sean, y no a la Osa menor, que es donde está Polaris? Justamente porque el Sol se mueve por esas constelaciones. Uh-huh. Seguramente todos saben de qué signo del zodiaco son, ¿no? O sea, pero si alguna vez se han puesto a preguntar qué significa que yo sea, por ejemplo, del signo Libra, que sí soy Libra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que nací entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre. Pues sí, ¿no? Pero ¿qué más, no? Lo que pasaba, bueno, sí, lo que pasaba, o lo que pasa, entre comillas, es que el Sol, cuando sale por el horizonte, sale en una casa, por así decirlo. Y esa casa es cada uno de estos 12 cuadros en los que está dividido la eclíptica.
La eclíptica está dividida, o fue dividida por los antiguos, en 12 cuadros, y cada cuadro corresponde a un signo del zodiaco. Cuando yo nací, el sol salía en la casa de Libra, y lo que hacía el sol era acompañar, estar todo el tiempo que se movía por el cielo en esa casa de Libra durante 30 días. De modo que para llegar al 21 de noviembre salía de esa casa y entraba en la casa de Escorpio. Y entonces, todas las mañanas cuando sale el sol ya salía por Escorpio, acompañaba a Escorpio durante 30 días alrededor del sol, hasta que posteriormente ya no salía por Escorpio, sino por Sagitario. De modo que el hecho de que yo sea Libra, el hecho de que yo sea Cáncer, el hecho de que yo sea Capricornio, quiere decir que cuando yo nací y cuando es mi cumpleaños, porque esto se repite cada año, el sol, al momento de que sale por ese signo en especial del zodiaco. Y eso lo hace por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se repite, ¿no? Eso quiere decir que yo sea de tal o cual signo, ¿no? Entonces, tiene que ver con una cuestión en el cielo, básicamente. Es un poco más complejo porque en realidad ya no pasa así, pero se quedó como así. A ver si nos da tiempo de comentarlo ahorita, pero si no, se los cuento la siguiente clase. Entonces, tenemos que en resumen, pues el Sol se mueve por esta línea que es la eclíptica va chocando con los trópicos, es así como una moneda cuando la lanzamos y empieza a tambalearse y nunca pasa de los trópicos y genera, por supuesto, todas estas cosas que ya vimos, ¿no? Los equinoccios, los solsticios, las estaciones del año, y nosotros sabemos que eso tiene que ver con esta inclinación que tiene la Tierra. Y nosotros sabemos que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, ¿no? Pero en realidad, en la antigüedad, en la Edad Media, antes de Galileo, antes de las observaciones, antes de Copérnico, etcétera, pues no se sabía de esto. Entonces se consideraba que no era la Tierra, sino era el Sol el que se movía, ¿no? Es bien interesante porque el Sol o el movimiento de los astros alrededor de la Tierra determinaba todas estas cosas que posteriormente se fueron cargando culturalmente, pero incluso para nosotros que sabemos que no es así, sigue funcionando exactamente igual, ¿no? El 21 de marzo sigue empezando la primavera, el 21 de diciembre sigue empezando el invierno, tenemos frío, el 21 de junio salimos de vacaciones, etcétera. Aunque nosotros sepamos que la estructura del mundo no es así, la estructura del universo no es tan así, la seguimos viendo así. Y eso se carga culturalmente tanto que sigue estando ahí como presente. Entonces es como muy difícil eso. Esta otra diapositiva aquí mostraría cómo el Sol se va moviendo por estas casas del zodiaco. Por supuesto, la constelación no es visible cuando el Sol está en esa casa, porque pues justamente el Sol lo que hace es acompañar a la constelación en su recorrido, ¿no? Entonces no se puede ver. Entonces, bueno, de nuevo, todo eso como para decir como una cuestión básica que sucede de por sí, se empieza a cargar como culturalmente. ¿Se acuerdan que al principio de la primera o la segunda clase les contaba cómo en alguna clase de presocráticos, Hornefer nos decía que el problema no era el mundo ahí existía y funcionaba y ahí estaba. El problema era nuestra capacidad como de comprenderlo y explicarlo. O sea, el mundo ahí está y el mundo puede cuestionarse, por supuesto, esta cosa, y es nuestra explicación la que varía, ¿no? Es nuestra explicación o es la imagen que nosotros nos hacemos la que se va cargando de ciertas cosas, ¿no? Es la imagen la que tiene como este plus que, por así decirlo, no está del todo en el objeto físico, ¿no? Esto tiene que ver un poco como con las funciones de la imaginación y la fantasía que comentaré después, pero la idea es que las cosas en sí mismas, y esto también es como cuestionable y difícil, eh, no tienen como esa carga, sino lo que tiene la carga son las imágenes que nosotros tenemos de esas cosas. El 21 de diciembre tiene como toda esta carga
energética, psicológica, cristiana, pagana, lo que sea, no porque esté como tal ahí, porque lo que pasa es que el sol sale y se mueve, sino está dentro de la imagen que tenemos como de este movimiento, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que hemos encontrado desde Platón, en Aristóteles, los neoplatónicos, los herméticos, los medievales, etcétera, está basada a final de cuentas en este movimiento del sol, en esta imagen del mundo que, como he insistido, es un universo geocéntrico y que dependen de ella, ¿no? Como les acabo de decir que esta como carga no está propiamente en el objeto, no está propiamente en el sol, sino en cómo nosotros vemos el sol, ¿no? Les decía que no importa, bueno, que lo que importa es el punto de vista desde donde yo veo las cosas. Si yo veo las cosas desde aquí, desde donde está el observatorio, las veré de una manera y puedo construir mi imagen del mundo desde ese punto. Pero si yo las viera desde otro punto, las vería completamente diferente. Esta imagen del mundo, incluso a nivel físico, biológico, de las estaciones, de que hace más calor en verano, de que surgen ciertas plantas, ciertas frutas, o podemos comer ciertas otras cosas, o hay tejocotes que a nadie le gustan en diciembre, depende no solamente del movimiento del Sol, sino de la posición de la Tierra, porque si nosotros estuviéramos en la Luna, todo cambiaría. ¿Quién sabe qué cosa pasa en la Luna, no? Eh, no sé si hay algún capítulo de Star Trek, de la serie viejita, donde el Enterprise llega a algún otro mundo y en ese mundo hay estaciones del año, ¿no? Lo cierto es que las estaciones del año dependen de la inclinación propia de la Tierra. De modo que si nosotros estuviéramos en la Luna, en Marte o en Saturno, todo cambiaría. Uh-huh. De nuevo, la imagen del mundo es una cosa que se construye como en nuestras cabecitas, por así llamarlo, y por simplificarlo de alguna manera, y que no depende completamente como de la cosa física, nouménica allá afuera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esa era como la idea, como de eso, ¿no? De modo que eso nos lleva a cuestionarnos, por supuesto, que si toda esta imagen del mundo y toda esta carga cultural depende de que el sol esté en el centro, perdón, que la Tierra esté en el centro, ¿qué pasa cuando esta idea de que la Tierra está en el centro deja de tener vigencia y pasamos a que es el Sol el que está en el centro? O después, como con Bruno, a que no hay ningún centro y pues todo es infinito, ¿no? ¿Qué pasa con toda como esta carga cultural? ¿Dejaría de tener sentido? ¿No? O sea, ¿qué pasa como con esta cuestión, como con esta idea que preguntaba Aline hace 2, 3 clases? Si creer que el Sol está en el centro choca con mi idea de que los planetas determinan de alguna manera mi vida, pues es un poco más compleja, ¿no? Porque nosotros sabemos que el Sol es el que está en el centro, por lo menos del sistema solar, y aún así toda esta construcción cultural, religiosa, filosófica que está alrededor de esta imagen vieja del mundo, sigue teniendo sentido. Uh-huh. Y los astros sí influyen de alguna manera en nuestra vida, no a la manera de, no sé, de señora de Polanco, de nuevo, como muy superficial, sino incluso biológica y culturalmente, ¿no? Y a partir de ahí se puede cargar filosóficamente. Uh-huh. Hay algunas otras cosas que me gustaría comentar como sobre esta carga cultural, pero pues la vamos a dejar esto para la siguiente clase, para no como cargarnos de esto, ¿no? Por supuesto, nada más para cerrar, y si vieron el video, y si no, véanlo, yo sé que es muy conspiranoico, pero está interesante. Por supuesto, en esta cultura cristiana se identificaba al sol con Cristo, o al revés, o a Cristo con el sol. Y es bien interesante notar cómo en estas representaciones de iglesias, que esta está en Bulgaria, cómo Cristo es identificado con el sol, y no solo eso, sino que está rodeado por los 12 signos del zodiaco, que de una u otra manera representarían, por así decirlo, a los 12 apóstoles. Aquí tenemos otra de el sol Apolo rodeado por, bueno, sol Cristo Apolo rodeado por el zodiaco, etc. Ajá. Entonces es bien interesante cómo esta conciencia astrológica estaba como en este primer cristianismo, ¿no?
y cómo de nuevo esta observación astrológica, astronómica, está presente en filósofos como Macrobio, como Ficino, como Bruno, que hablan de Cáncer y Capricornio como las puertas por donde sube y baja el alma. Pero bueno, sobre eso les comentaré un poquito más al inicio de la clase que viene. No sé si hay preguntas hasta acá, algo que quieran agregar. Jorge pregunta que si hay algún texto o tratado antiguo que explique por qué las estrellas y constelaciones tienen esos nombres. Seguramente sí. Hasta donde sé, el nombre de las constelaciones tiene que ver con la astrología de Babilonia. Hay un libro, bueno, la única vez que lo vi estaba en la biblioteca de la facultad, pero pues no tenemos biblioteca desde hace un año, que se llamaba Historia de la Astrología. Y ahí explicaba un poco esto, ¿no? Cómo los nombres sí son convenciones, pero son convenciones que al menos en Occidente vienen desde Babilonia. O estas culturas como de Medio Oriente. Y posteriormente fueron heredadas. Les decía que les voy a comentar un poco más la clase que viene porque cuando se hizo como esta distribución de las constelaciones o esta nomenclatura de las constelaciones y se llamó a Aries como el inicio del equinoccio de primavera, pues el sol salía por el signo de Aries, pero ahora no pasa eso. Ha habido como un movimiento raro que se llama precesión de los equinoccios, que ha hecho que pasen ciertas cosas y que tienen que ver con esta cosa que Macrobio, que Platón y que Cicerón llaman el gran año, ¿sí? Que comentaré como para la clase que viene. Y decía que son convenciones porque precisamente seguramente estas constelaciones se llaman de otra forma en otras culturas o seguramente ni siquiera están consideradas tal cual ese conjunto de estrellas como una constelación, sino como algunas otras, ¿no? O sea, los chinos tienen alguna otra forma de llamar a las constelaciones, pero quién sabe si sean como el mismo conjunto de estrellas. Pero voy a revisar a ver si consigo el libro perdón, y se los paso. Sí, de nada. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, si no hay nada, lo dejamos por acá ahora, antes de que nos explote la cabeza con tanta información. Tenía un alumno hace como 2 o 3 semestres o más, que después de que entró a esta clase me dijo que había ido a visitar las iglesias a ver si de verdad estaban orientadas hacia el poniente y no les estaba contando mentiras. Entonces, así como decía alguien, uno puede empezar a ver observaciones o hacer observaciones en el cielo y se va a dar cuenta como de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si no hay nada más, entonces les agradezco por estar acá un poco más de tiempo de lo habitual y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana lo que vamos a hacer es terminar de hablar del segundo libro de los comentarios al sueño de Cipión, porque ven que leímos nada más partes de la primera. Les voy a anotar por ahí como algunos fragmentos del libro 2 y voy a acabar de comentar algunas de estas cuestiones sobre los astros. Entonces, es el mismo texto, nada más les anotaré por ahí las páginas. Y supongo que sí haré como algún video para cerrar sobre esta cuestión del alma. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar acá y nos vemos la siguiente clase. De nada.